Estoy encantado con los ponentes porque os habéis ajustado muchísimo al tiempo y yo creo que esto nos va a permitir pues tener un espacio bastante amplio para debatir y participar, aunque luego podáis hacerlo por las tecnologías, pero vamos a aprovechar también el cara a cara, que también tiene su riqueza. Si hay alguien así que tenga como alguna pregunta que tenga miedo de que se le olvide y no se pueda contener, alguno de los dos participantes de ahora, podemos hacer para romper un poquito el ritmo y luego seguimos. No sé si hay alguien así que quiera ya preguntar algo. Por romper. Sí. No, pero a mí no es una pregunta. Bueno, pues... No suena porque el ordenador está en silencio. No está. Es que no está conectado, está ahí. Puede ser, puede ser. Bien, ¿algún otro comentario más? Sí. Muy bien. Vamos a ver, ¿habéis notado a través de la exposición que habéis hecho si estas redes sociales realmente influyen en la formación de la personalidad y la conciencia de la gente? ¿O simplemente, digamos, que pasan sobre la aula? Yo puedo contestar. Yo quiero contestar a eso. Todo el mundo quiere contestar. Damos un poco la prioridad a los que han hablado y luego Francisco, sí. Y ya conectamos con su... No, pues una de las cosas que... O sea, una de las cosas que nosotros últimamente, cuento en las últimas exposiciones, ¿no? Es la teoría esta de Malcolm Gladwell, que es un sociólogo estadounidense, que habla de los lazos fuertes y los lazos débiles y dice que no se puede hacer activismo en Internet y en redes sociales porque se basan en lazos débiles. Bueno, nosotros, para empezar, creemos se pueden ganar campañas con esos lazos débiles y también hemos notado perfectamente que de esos lazos débiles la gente da el paso para luego unirse a los lazos fuertes. O sea, nosotros tenemos muy claro quiénes son nuestros lazos débiles, entre comillas, que no queremos que sean tan débiles, ¿no? Pero los fuertes tenemos clarísimo quiénes son, ¿no? Voluntarios, socios, gente que hasta lo conocemos, algunos con nombres y apellidos. Mucha de esa gente llega a ser el lazo fuerte empezando por el otro. Luego, a veces no hace falta que todo el mundo, conocer la cara de todo el mundo para ganar una campaña, por ejemplo, ¿no? Solo... ¿Está encendido? Sí. Si ese sociólogo afirma que las redes sociales son lazos débiles, es que no tiene Facebook. O sea, porque realmente en las redes sociales lo que vuelca a la gente son sus lazos fuertes. Tiene su relación con los amigos, con la gente que piensa como él, se mete en foros donde se encuentra cómodo, porque la gente, bueno, menos los trolls, ¿no? Que entran todo lo contrario, a donde la gente piensa todo lo contrario. O sea, la gente busca su espacio en un nuevo espacio, que son estas redes sociales. O sea, yo creo que ese sociólogo, aunque sea colega, pues está equivocado. Y luego, respecto a lo de si transforma a la persona... Hombre, hay bastantes estudios de esos que no los domino como para lanzar una idea, pero sí que es verdad que lo que sí hay son estudios donde se busca qué valores hay debajo de diferentes actividades. Y una tendencia que estaba en la última diapositiva, pero como sabía que iba a salir esto, la he dejado para comentarla. A mayor confianza social se hacen encuestas para medir estas cosas, sobre todo a nivel europeo. A mayor confianza social, cuando la gente revela confiar más en la gente que no conoce, en prestar dinero a amigos, en fin, las preguntas que se hacen para medir eso, aumenta el activismo a través de formas de participación nuevas. No tienen por qué ser siempre a través de nuevas tecnologías, pueden ser boicots, sentadas, etcétera, pero también a través de las redes sociales. Lo que no sé contestar es si es una transformación de la conciencia de la gente o que ahora esa gente es más visible que antes. Yo voy más por la segunda parte, pero bueno, ahí no tengo base para afirmarlo como una cosa, como una conclusión. Y nada más. Pues puedes responder y luego ya te presento. Vale, sí, me está acercando el ordenador porque entonces continúo. Sí. Yo no te voy a citar estudios, pero voy a hablar de la persona que tengo más cercana, que soy yo mismo. En el año 2007, a través de mi blog, inicié una petición al Congreso para que prohibiera las bombas de racimo, que son unas armas ilegales, según el derecho internacional humanitario, porque provocan estragos en la población y en los países donde se lanzan y tiene consecuencias después. Eso empezó a sumar a cientos de personas que se sumaron a esa campaña en la que yo me había puesto. Se enviaron miles de correos al Congreso de los Diputados en tan solo una semana y al cabo de 15 días el gobierno varió su postura en los foros internacionales y se comprometió a prohibir las bombas de racimo. Es decir, que de algo surgido de un chaval que estaba en su colegio mayor en pijama,
se provocó un gran cambio. Eso a mí me transformó. Y lo que me hizo darme cuenta es que no hay nada que sea imposible. Es decir, cuando tú tienes un buen mensaje, algo que se puede llegar a conseguir, y tienes un mínimo conocimiento de cómo estructurar algo para que se convierta en un movimiento, puedes cambiar las cosas. Y eso es lo que desde Actuable nos dedicamos a hacer, ¿no? O sea, dar la tecnología, dar esos conocimientos mínimos para que cualquier persona, pues desde su casa en pijama, pueda iniciar una revolución y se dé cuenta, en realidad, del poder que tiene, ¿no? Que es el gran conflicto al que nos estamos enfrentando hoy en día. Una serie de movimientos y de fuerzas, a veces oscuras, que intentan desempoderarnos como ciudadanos, y otras personas que nos dedicamos a recordarle a la gente que tiene muchísimo más poder del que cree y que realmente puede cambiar las cosas. Olmo también a... Sí. No, que- sí, debe de ir. ¿No? Acércalo, sí. Sí, hola. Sí, sí. ¿Se escucha? Sí. A ver, solo quería, coincido plenamente con Francisco en la afirmación de que las redes sociales provocan un cambio social y en un cambio de esa conciencia social. El cambio de conciencia social está compuesta por el cambio de conciencia de cada uno de los individuos. O sea, estás cambiando tú como persona al igual que estás participando a cambiar esa parte de la sociedad. Y después ha hablado sobre un punto que son las estructuras. Sobre este punto hablaré un poquito más más adelante porque es muy importante entender cuáles son las estructuras que permiten llegar a mucha más gente y permiten llegar a este nuevo de conciencia, a este nuevo tipo de conciencia colectiva a la que nos estamos adentrando poco a poco. Muy bien. Muchas gracias también a... Hombre, hay que encender el Ah, que fuego pues, por la muy bien por tu chispa, por tu primera chispa. Yo he recogido varias ideas para el debate, pero creo que vosotros ya recojáis o bien estas o bien otras que os hayan suscitado para plantear a los ponentes, ¿no? Yo creo que se ha hablado de estructuras y dentro de lo de las estructuras pues se ha hablado si las redes son estructuras laxas o son lazos fuertes o son lazos débiles. Yo creo que ahí está un punto también de debate. También se han planteado pues que si la tecnología va a provocar nuevas estructuras sociales, nuevas formas de sociedad, de relacionarnos, qué va a permanecer, qué va a cambiar. También si ha salido pues si las estructuras verticales o más jerarquizadas o las estructuras horizontales, qué sería más eficaz a lo mejor a la hora de provocar cambios o generar cambios, puede ser otra línea de debate, o qué ventajas o inconvenientes pueden tener unas u otras. ¿Son necesarias las tecnologías o no? Es decir, ¿es necesario ya estar con ellas o si no, no se puede hacer nada? Y la cuestión también de la manipulación, hasta qué punto se pueden manipular o no, si la televisión manipula, estos nuevos tipos de herramientas también son invulnerables a la manipulación o se pueden prestar también a manipulaciones. O el tema del poder, ¿no? Nuestro cambio genera poder. Tenemos poder. ¿Hasta qué punto a lo mejor son cosas muy pequeñas y de verdad se pueden provocar cambios quizá más profundos o son cambios pues quizás superficiales o de detalles, ¿no? Quizás son cuestiones también que podamos debatir. Yo he recogido estas, pero seguro que a vosotros os suscitan algunas otras, ¿no? Yo les pedí a los ponentes que ellos también tuvieran preparadas alguna pregunta entre ellos y ya incluso ha habido una petición de palabra de Rafael. No sé si también queréis... Voy a darles la petición de... Tú tienes también, Eugenia, y alguna pregunta que quieras plantear o si no os podéis esperar para luego. Tú ya has metido caña y supongo que te van a responder. Te van a responder algunos. Entonces yo creo que también le agradezco porque ya ha iniciado precisamente, ¿no? Pues con... algo que queríamos o que nuestro planteamiento era que no fuera simplemente exponer las cosas, sino que hubiera precisamente debate, reflexión, tanto con vosotros o con el público, sino también entre ellos, ¿no? ¿También quieres responder, Francisco? Sí. Pues... Pero no sé quién. Bueno, pues a la colectividad. Bien, pues empezamos por Rafael, que me pidió también la palabra. Y también si del público ya hay alguien que quiere pedir. ¿Te llamas? David y Luis. Vale. Por ahora, David, Luis y Javier. Vale. Luego habrá más, ¿eh? Espero que haya más tiempo. Muy bien. Bueno, voy a ser muy breve con algo. Como me ha tocado la parte más académica y conceptual, pues voy a hablar de eso.
Había dos conceptos que yo quería dejar claros antes. Uno era la hibridación con las tecnologías, para que no le demos el peso a la tecnología o no se lo quitemos en exceso, y simplemente decir que la historia de la tecnología que has comentado me parece un buen ejemplo. Es decir, además has dicho una frase que explica lo que yo quería decir, que es Internet nos va a permitir dar este salto, etcétera. Internet nos va a permitir dar este salto, no Internet genera este salto, ni este salto se genera sin Internet. Ese es el concepto de hibridación, ¿de acuerdo? Igual que la imprenta no inventó los libros, o sea, la imprenta imprimió ideas que tenía otra gente, en fin, creo que me he explicado, ¿no? Ese es el concepto de hibridación. Las tecnologías permiten hacer cosas nuevas, pero hay que tener algo que hacer, ¿de acuerdo? Luego, el segundo concepto era el de redes. Me debo haber explicado muy mal, porque después de decirme que no estabas de acuerdo has descrito una red. Me explico. No me voy a meter en un tema conceptual, porque no creo que es el que toque habiendo tres personas de la vida práctica, pero hay muchas definiciones de red. Coger una es una chorrada, pero lo que quiere decir el concepto de redes sociales es sencillamente, a mí me gusta poner ejemplos extremos siempre para que se me entienda bien, ¿no? Tú en la sociedad feudal nacías noble y te morías noble, nacías vasallo y te morías vasallo. En la sociedad industrial se suponía esta cosa liberal que nos dijeron que podías nacer pobre y morir rico. A alguien le pasó, pero normalmente no era así. El capital se reproduce, no solamente el económico, también el educativo, el social, el cultural, sobre todo el social. La gente que nace en una clase alta se relaciona con gente de clase alta y toda la vida va a tener a gente de clase alta alrededor, etcétera. Pero ya la barrera era más débil. O sea, al menos podías pasar de baja media, por decirlo así, ¿no? De clase, etcétera. Estamos hablando del capitalismo avanzado, claro, no del siglo XIX. El concepto de red lo que quiere decir es que eso es aún más laxo. Es decir, cuando yo he planteado 4 redes, no es porque haya 4 redes separadas que no se toquen, no. Son redes que entre sí se entrelazan, que tienen unas fronteras muy permeables, que además por sí solas no hacen nada, y que esas fronteras se redefinen día a día. Es decir, con la aparición, por ejemplo, de Actuable se redefinen esas relaciones. Yo he firmado cosas de Actuable y, por volver a lo de noble vasallo, pues yo a veces entro en Actuable, firmo, a veces no entro. A veces entro como asociación, a veces entro de forma individual. A veces en el 15M he ido a una asamblea, a veces no he ido. Es decir, el concepto de red quiere decir que tú ya te puedes mover de una forma más laxa, por decirlo así. Las fronteras son más permeables. ¿Qué pasa? Que no vivimos en una sociedad red perfecta, seguimos arrastrando cosas de las sociedades anteriores, entonces también sigue habiendo las barreras de la reproducción del capital, etcétera, pero digamos que hay otras líneas. ¿Y por qué se están abriendo en las nuevas tecnologías? Esto enlaza un poco con lo que comentábamos de las revoluciones árabes. En los países árabes había un único Estado, con un único poder, con un único partido, con una única burocracia y unos únicos medios de comunicación. Es evidente que por ahí no podía pasar nada de lo que no estaba de acuerdo ni con ese Estado ni con ese partido. Y cuando ha surgido una herramienta que lo ha permitido, eso ha salido, eso que estaba latente. Tampoco hace falta irse a una dictadura árabe. En España lo que yo creo que ha pasado, aquí lanzo mi opinión para hacer un poco de discordia, desde el inicio de la democracia ahora ha habido lo que suele pasar siempre, que es una concentración de poder, ya que se quería hablar de poder. El icono más claro de esto, que se ha hablado mucho estos últimos meses, es el bipartidismo. Es decir, de todo el abanico de partidos que se presentaba a las primeras elecciones, hemos terminado por diferentes causas teniendo solo 2 partidos que pueden gobernar y unos cuantos con los que pueden pactar, por decirlo así. Es decir, ha habido una acumulación de poder también, no en un único partido ni en un único Estado, bueno, en un único Estado sí, aunque tengamos las autonomías, pero ha habido esa concentración. Y además se ha producido otro fenómeno que es el clave para mí, y es la mediatización de eso. Es decir, los medios de comunicación, estoy de acuerdo con tirar la tele, los medios de comunicación también se han metido en esa estructura. Es decir, todos sabemos a qué partido apoya el país, a qué partido apoya el mundo, yo creo que eso lo sabemos todos. Es decir, también los medios han tenido una acumulación de comunicación en torno al poder. Por lo tanto, en el momento que ha surgido una tercera vía, que no me gusta esa palabra porque se relaciona con otra cosa, ¿no?, pero ha surgido una tercera vía que permite ideas que no están en esa concentración del poder, que se muevan a la sociedad por vías que no están controladas por esos medios, ha surgido un nuevo movimiento. Y bueno, aclarar esos 3 conceptos porque creo que antes en términos de red y vibración no había quedado muy claro, pero hacerlo un poco con ejemplos que han salido en la mesa y nada más. Muy bien. Pues muchas gracias. Dejamos paso a Eugenia y luego si quieres respondes un poquito también a los suyos. Es que ahora me he quedado con este debate no tan intenso. Lo primero es decir que igual es una
prolongación de lo que habéis dicho los dos, ¿no? Pero que no es que hayamos venido aquí a definir qué es una red y decidir cuál de nosotros es la mejor, sino que precisamente lo que tú exponías como crítica, yo creo que no era una crítica, sino la diferencia que hay entre Greenpeace, Actuable y el movimiento 15M. O sea, yo creo que Actuable es una plataforma en la que un movimiento, o sea, que no es una plataforma que genere movimiento social, sino que los movimientos sociales la usan, o sea, el 15M la puede usar, o el movimiento de 15M o cualquier otro movimiento, por decir otra cosa, la puede usar para cualquier, o sea, no sé, puede usar las particulares para hacer una petición o lo que quiera. Incluso Actuable es una plataforma que puede usar gente que apoye una campaña de Greenpeace, que no es un movimiento social, como yo decía. Por eso que estoy completamente de acuerdo, Greenpeace es vertical, pero porque no es un movimiento social, ¿no? O sea, quiero decir que no siempre las redes sociales son un movimiento social, sino que a veces son una herramienta de una organización para eso, ¿no? O sea, yo creo que precisamente lo que tú decías es la diferencia. Y luego, así como reflexiones que yo creo que me gustaría que se trataran aquí, no son exactamente preguntas, pero sí un poco meter el tema de la neutralidad en la red y de cómo nos va a influir a nosotros, a mí en concreto en nuestro trabajo, o sea, mi trabajo particular, a Greenpeace en sus aspiraciones, cómo le va a afectar a Paco también con sus, no sé, en sus aspiraciones y trabajo, las dos cosas, o cómo va a afectar al 15M, ¿no? Entonces un poco que sacar el tema a la palestra, porque creo que es esencial. O sea, creo que si no hay neutralidad en la red el año que viene, no vamos a estar aquí hablando de esto, o sea, probablemente. Y luego otra cosa que es una reflexión que nos hacemos mucho, por ejemplo, en Greenpeace, pero bueno, porque son la gente de mi alrededor, ¿no? Y es hablar de las redes sociales como estructuras, pero como estructuras corporativas. O sea, al final, ¿en dónde estamos poniendo los mensajes? Al final, Facebook, ¿quién es? ¿Quién está detrás? De hecho, Facebook, igual que durante la revolución de Egipto, bueno, contaba una persona, creo que era de Global Voice, algo así, un activista egipcio, contaba que la gente se propagó por Facebook porque es lo único que no cortaron cuando cortaron Internet, ¿no? O sea, que cortaron todo, pero Facebook no. Pero también Facebook capa contenidos, también gracias a Facebook hay un montón de datos de personas que están unidas a diferentes movimientos que pueden en cualquier momento, o sea, que los tiene ahí, o sea. Entonces, no sé, también plantear la reflexión de dónde estamos haciendo, o sea, porque yo, por ejemplo, hasta voy más allá, o sea, nosotros Greenpeace estamos utilizando Facebook, pero también Facebook está utilizando servidores que están conectados con centrales térmicas, ya por hablar de mi libro, ¿no? que están contribuyendo al cambio climático produciendo emisiones. O sea, ¿no? que también nos hagamos la reflexión de que a lo mejor a veces estamos buscando democracia real o en redes que no siempre son tan democráticas, ¿no? Y es un poco, más que preguntas, reflexiones y ver cómo lo veis vosotros eso, ¿no? Si queréis y si os interesa a vosotros el tema, claro, y si alguien tiene una reflexión al respecto de allí, pues también fenomenal, ¿no? Porque yo lo de Paco ya sé lo que va a decir. Sí. Te iba a decir fichada, pero ya estuvimos trabajando juntos. Muy bien, pues tenía la palabra. Sí, bueno, yo... por aquí. O que apagaras. Coges los dos, que me gusta mucho. Para hablar. Esto tenéis que hacer un trabajo, ¿no? Después, o tienen que... Sí. Vale. Pues mira, es que han salido varios conceptos y me gustaría enmarcaroslos para que entendáis de dónde vienen, porque no han acabado de explicar de dónde vienen. Mirad, hay un señor que hace algunos años tuvo una charla súper interesante sobre la salsa de tomate. Explicaba que no había una salsa de tomate perfecta porque cada uno, que la hace con carne, que la hace con más cebolla y tal, hace su propia salsa de tomate. Esto dio la vuelta al mundo, transformó la vida de millones de personas en el mundo y desde entonces este señor, que se llama Malcolm Gladwell, escribe en el New York Times. Este señor el verano pasado se levantó diciendo voy a escribir sobre activismo online. Y escribió un artículo en el New York Times en el que básicamente hablaba de dos temas y hacía una crítica al tema de la movilización online y de la transformación social a través de Internet. Y decía, por un lado, que contrariamente a lo que ocurría antes, los vínculos entre la gente son vínculos débiles, es decir, los vínculos se establecen a través de las redes sociales, de Internet. ¿Qué son los vínculos débiles? Bueno, pues aquellos que existen entre personas que incluso ni se llegan a conocer. ¿Cuáles son los vínculos fuertes? Bueno, pues él ponía como ejemplo el caso de dos estudiantes negros que en los años 70 iniciaron un movimiento y sabían que se arriesgaban a irse a la cárcel o incluso a que los mataran cuando iniciaron una serie de manifestaciones y de, digamos, walks, que es lo que dicen en Estados Unidos, o sea, ir caminando para lo que nosotros conocemos una manifestación. Entonces él dice que
esos son los que realmente transforman la sociedad, los que realmente pueden provocar grandes cambios, y en cambio que los vínculos débiles no tienen la fuerza suficiente para provocar esos cambios. Y también dice otra cosa que ha aflorado aquí, pero que no se ha acabado de enmarcar, y es que antiguamente, o antes de la aparición de Internet, la única estructura realmente que podía transformar eran las estructuras jerárquicas, como por ejemplo podría ser Greenpeace, o puede ser un gobierno, o puede ser una empresa, frente a lo que se opone el modelo de las redes no distribuidas, no descentralizadas, sino redes distribuidas, que son conceptos diferentes y que también es importante tener en cuenta. Un ejemplo de lo primero sería un ejército que es capaz de barrer un país, y una red distribuida pues sería Facebook, que permite que tú montes una fiesta con tus amigos o que vayas a una manifestación, por ejemplo. Bueno, pues esta gente que escribe en el New York Times, y esto os lo digo para si tenéis que presentar algún tipo de trabajo y tal, leos ese artículo de Malcolm Gladwell, que es para mí un cantamañanas, porque escribe un libro diciendo todo lo contrario hace 2 años, y se levanta y escribe una cosa que es todo lo contrario. Y yo os recomendaría que leyerais a un amigo mío, que para mí es una de las mentes privilegiadas en el ámbito del asociacionismo online y de la transformación social del siglo XXI, que se llama Ben Bransell. Ben Bransell es uno de los fundadores de un movimiento estadounidense que se llama Move On, que ha cambiado muchísimas cosas con vínculos débiles y con redes distribuidas. Y lo que viene a decir básicamente, y la crítica a Malcolm Gladwell, es que es cierto que los vínculos fuertes transforman, pero también es cierto que una chica puede iniciar a través de Facebook una manifestación que se acabe multiplicando a través de las redes sociales y provoque el mismo tipo de cambio que provocaron esos 2 chicos que sabían y que eran claramente conscientes, que se arriesgaban y que juntos decidieron nos la vamos a jugar. Es decir, se puede conseguir el mismo tipo de transformación tanto con vínculos fuertes como con vínculos débiles. Y después la falsa contraposición entre jerarquía y redes, que de hecho Olmo ha mentado y que yo estoy completamente en desacuerdo. Las estructuras jerárquicas una estructura jerárquica es una forma de organización como cualquier otra, que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Y las redes distribuidas tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes. ¿Cuáles son las ventajas de las estructuras jerárquicas? Bueno, pues que permiten establecer un solo mensaje, una forma de trabajo, y permiten tener un impacto muy determinado en aquel objetivo que se marca. De hecho, son estructuras exitosas, porque hemos llegado hasta aquí, a este grado de desarrollo, gracias a estructuras verticales, estructuras jerárquicas. ¿Qué ocurre? Que una nueva tecnología como es Internet permite que las redes distribuidas, que son las redes que podemos tener entre nosotros, afloren y tengan muchísima más fuerza, y permiten que una persona en España se conecte con uno en San Francisco y ayuden a una chica en Sudáfrica que estaba siendo violada por ser negra y por ser lesbiana. Por ejemplo, una campaña que hemos tenido. Bueno, pues ese tipo de estructuras distribuidas permiten sumar otro tipo de fuerzas que también provocan cambios, y lo que viene a decir también Bransell es que la estructura jerárquica o la iniciativa o el liderazgo de una estructura jerárquica es necesaria y es complementaria a una red distribuida, porque en una red distribuida es necesario que alguien inicie ese cambio. Fue necesario que Olmo y que un grupo de personas más se reunieran en una habitación en Madrid en enero, febrero y marzo para pensar qué iban a hacer. Y ellos lo iniciaron. Y aunque ellos han intentado quitarse el muerto y decir, no, esto es una cosa de todos, lo siento mucho, pero no. Era de ellos 20. Y evidentemente han preferido que la gente en las plazas lo han distribuido. Pero ellos iniciaron eso, fueron la mecha. O sea, hay un componente de iniciativa y hay un componente mínimo de jerarquía, de quién lanza el mensaje. Eso es el principio de una estructura jerárquica, que después se complementa con una estructura distribuida. Y ya termino, solamente después ya no os voy a soltar más chapa. Lo que acaba y esto yo creo que es muy importante decirlo aquí, el tema de la neutralidad en la red, y una cosa más que no se habla todavía y que yo os adelanto que va a ser un debate en los próximos años, que es el tema de los filtros en Internet. Primer tema, la neutralidad en la red. Imagino que todos aquí sabéis lo que significa, y es que los contenidos puedan circular libremente. Bueno, pues yo aquí os hablo muy seriamente. Vosotros vais a ser los que vais a estar contratados por empresas que van a querer que la red no sea neutral. Y vuestra decisión personal de si yo trabajo para este o no trabajo para este va a determinar cómo va a ser el futuro. Porque que la información fluya o no fluya significa que nosotros, o que las personas que inician acciones en plataformas como la nuestra, tengamos la información suficiente para saber lo que está pasando y por lo tanto poder reaccionar. Si no tenemos información no podemos reaccionar, con lo cual, fundamental. Y un tema mucho más perverso,
que es el tema de los filtros. Como sabéis, y ahí también os doy otro nombre para que podáis investigar y sacar más información, Eli Parisier, también uno de los miembros más destacados, director de campañas de MoveOn, que acaba de escribir un libro sobre el tema de los filtros en Internet. Como sabéis, o como muchos sabréis, el Google, que si yo hago una búsqueda ahora con Google, me van a salir a mí unos resultados. Pero es que si lo hacéis cada uno de vosotros, os van a salir unos resultados diferentes. Esto, que tiene la intención de que se hagan contenidos que sean relevantes para mí, se convierte en una herramienta muy perversa, porque significa que yo puede ser que no esté accediendo a información que es fundamental o que está transformando el mundo. Pero es tan demencial que es que si para mí Internet es mi conexión con el mundo, al final yo lo que estoy haciendo es metiéndome en un globo, porque Google solamente, o otras redes, solamente me recomiendan aquello que yo quiero ver. Y entonces yo no puedo implicarme en el mundo y transformar el mundo y transformar la sociedad. Y también nos van a contratar para crear estos filtros. Así que cuando llegue el momento espero que toméis la decisión adecuada. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y comenzamos ya también con la participación vuestra. Ah, ¿tú querías...? Sí. Por responder algo. Vale, le damos la venia y luego ya vamos Pablo, Luis, Javier. ¿Hay alguna petición más para que no se nos...? Ya. Rafa. Luego, si queda tiempo, que espero que quede algo, damos más. Brevemente, el tema de la neutralidad de la red es fundamental y esa va a ser una batalla que se va a librar durante los siguientes años. Igual que el ejército de Estados Unidos ha creado ya una división de ciberejército, esto va a ser una batalla real durante los próximos años, porque ahí es donde está ese poder de conciencia colectiva que está formado por cada uno de nosotros. Va a haber muchísimos intereses de grandes personas con los bolsillos muy llenos de dinero intentando monopolizar ese poder todo lo que puedan. Ahí está planteada esa batalla. Facebook, creo que, siempre lo digo, esto es una opinión personal y lo resumo con: Twitter is here to stay, Facebook is not. No creo en Facebook, creo que esa plataforma se va a acabar disolviéndose por otro tipo de estructura en la que los usuarios sean los accionistas de esa empresa. Si Facebook hubiera tomado la decisión de, en vez de vender sus acciones a fondos de inversión, a un Goldman Sachs, sacarlo a bolsa y demás, le hubiera dicho a cada uno de los usuarios: tome usted es accionista de esto y usted va a decidir para dónde quiere usted que esta red vaya a futuro. El Facebook sería imparable y nosotros seríamos Facebook. Eso no ha pasado, ellos sabrán. Estructuras jerárquicas versus estructuras horizontales. Las estructuras jerárquicas las hemos tenido siempre, han dado muy buenos resultados, han creado empresas como Microsoft, y estructuras horizontales se han estado utilizando y se sigue experimentando con ellas y han creado maravillas como Linux. Si pensamos que, igual que los partidos políticos que tienen una estructura jerárquica, acaban llegando a unos grandes errores solo por esa estructura, aunque las personas que empezaran dentro de esa estructura tuvieran muy buena intención, solo por la estructura que tienen, al final se acaba transformando en otra cosa. Si no hubiera estructuras más horizontales en esas revoluciones áreas, sino que esas revoluciones se hubieran hecho desde otra estructura vertical, probablemente habrían llegado a la misma estructura otra vez de funcionamiento del gobierno, pero con otras caras. Lo que estamos buscando es otro tipo de estructuras sociales. Y para eso estamos experimentando y queremos seguir haciéndolo con estructuras lo más horizontales posible, donde cada miembro es su propio impulsor del movimiento. Otro pequeño tema, el decir que 10 personas, 20 personas, que además yo ni siquiera estaba en las primeras reuniones de Democracia Real Ya, que se hicieron por Madrid, son los que han creado Democracia Real Ya, es poco menos que una barbaridad. Al igual que decir que ese movimiento que estáis viendo allí en unos 50, 60 países, con unas 400 ciudades que ya están apuntadas, lo han creado 4 personas que en un chat dijeron: oye, ¿qué os parece la fecha del 15 de octubre? Bien, venga, pues vamos a hacerlo. Vale, pues no.
Este movimiento lo ha creado cada una de las personas que ha participado en este movimiento y que se lo ha tomado como propio. Que hubo una conversación en un chat de, oye, venga, vamos a hacer una manifestación el 15 de octubre y que sea internacional. ¡Oh, venga, que sea internacional! ¿Estos son los creadores o impulsores? Pues sí. Y sí, pues bueno, pues vale. Pero lo interesante es la estructura que de alguna forma decidieron, que es vamos a lanzar el mensaje y a ver si empieza a funcionar. Y las redes sociales ya no se conectan tanto por la persona, cuando yo me conecto en Twitter no me conecto porque la chica sea mona o porque el hombre sea mayor o porque tenga un nivel sociocultural medio alto o medio bajo y le guste, si le gusta algo, sí, me conecto con una idea, me conecto con las personas que pueden encajar con mi idea, independientemente de si es alto, bajo, gordo, flaco, vive en Valencia o vive en Madrid o vive al lado mío, pero a través de esa conexión con la idea puedo desarrollar esa conexión bastante más fuerte. En las redes sociales es importante conectarse con ideas que compartís y con ideas que no compartís, conectaros con los dos. Y esas ideas que vengan de personas, que no vengan de grandes empresas, porque ya hay muchos filtros como para que esa información os llegue bien. Así que si podéis hacer el balance entre las ideas que compartís y que no compartís, puede que lleguéis a mejores resultados a la hora de entender el mundo. Muchas gracias. Y vamos a pasar a las preguntas, si os parece bien. Yo creo que planteáis, al menos los que habéis pedido ahora, las preguntas y luego podéis elegir, si no todas, a lo mejor alguna que os parezca o más relacionada con vosotros o algo así. También si podéis indicar si hay alguien en concreto al que le planteéis la pregunta o en general, pues nos lo decís, ¿vale? David. Sí, que querías. Lo que tenía era para María Eugenia. Era ¿qué os parecería a vosotros, por ejemplo, tener una estructura mixta? O sea, una parte, la que lleváis de toda la vida, y luego otra horizontal, que es en poder comunicar las personas entre o sea, vosotros estar comunicados con otras personas. Sí, o sea, yo creo que en realidad estamos intentando trabajar... Bueno, ya que te has lanzado, pero sí. Perdón, la idea era... que de todo, sí, bueno, del corrido. Vale, pero bueno, como sí, es solo para ti, pues no, contestas bueno, sí. y... Que en realidad yo creo que cuando decimos que estamos reflexionando sobre el public engagement, ¿no? Sobre cómo enganchar a públicos nuevos, es tanto como para que la gente se involucre, iba a decir involve, pero es que se involucre en las campañas, como que también nosotros, o sea, decir que evolucionar con lo que está pasando en el mundo, pero es verdad que una estructura mixta sí, por supuesto, pero es claro, en el caso de una organización como Greenpeace, es que Greenpeace no es el movimiento ecologista, o sea, Greenpeace es una organización que es antinuclear, que defiende los bosques, que defiende los océanos. Entonces, sí hay lugar para el debate con la sociedad, porque se tiene que avanzar, porque han pasado 40 años y el mundo ha cambiado. Sí hay, aunque evidentemente hay sus reticencias dentro de la organización, por supuesto, sí hay un lugar para que cada uno sea como es, o sea, no tienes por qué estar ni de acuerdo con todo y puedes tener tu personalidad, pero no hay lugar para un nuclear, o sea, para una persona que quiera luchar contra el cambio climático abriendo nucleares en Greenpeace. O sea, por eso te digo que a veces, o sea, que decir que Greenpeace es como si fuera una persona que opina esas cosas, pero formada por, o sea, formada por muchas personas, ¿no? Entonces, sí, lo hay, porque de hecho la apuesta por la apertura es esa, ¿no? La apuesta porque ya no sea activista solo el que se cuelga de un puente, sino que sea activista también una persona desde su casa que puede que no esté que quiera salvar los océanos, pero no quiera cerrar las nucleares, pero no hay, digamos, ese lugar como para poner, o sea, no que no haya el debate, ¿no? O sea, Greenpeace siempre participará en ese debate, pero Greenpeace participará desde su ADN. Entonces, por eso digo, yo creo que ya existe eso que dice, si estamos trabajando quizá en pues no sé, en descentralizarlo más. En eso se está trabajando cuando se habla también de fomentar la participación, y ahora estamos en un proyecto de movilización global que va un poco por ahí, ¿no? Pero más de Greenpeace dentro de otros movimientos que dentro de la propia organización, que es eso, ¿no? O sea, si no sería Greenpeace, sería otro. No es el movimiento ecologista, es Greenpeace, ¿no? Muy bien.
Luis, ¿estás aquí? Yo mi pregunta, bueno, está un poco más dirigida para Olmo porque es cuando la he pensado, por lo que está hablando él. Ha dicho que la sociedad iba a cambiar ahora con todas estas revoluciones que están sucediendo, y a mí lo que me da un poco de miedo con tanta tecnología, y mira que estoy metido en ello, es que todo esto va muy rápido y nadie tiene el control sobre nadie, porque nadie tiene control sobre nadie, o sea, ni Facebook tiene el control, ni Google tiene el control, porque seguro que por encima de ellos hay gente que sabe hacer que ese control no exista, y creo que, bueno, bajo el punto de vista de Twitter, me parece que es un poco del estilo, ¿quién publica ahí algo que sea verídico realmente? Tú pones una noticia y te la crees, pero te la está contando alguien que no sabes hasta qué punto es verdad o no. Entonces, mi pregunta es, y mi miedo un poco es, si todas estas revoluciones que están surgiendo y demás, nos va a llevar a que un día va a haber tantas revoluciones que nos vamos a autodestruir entre nosotros. O sea, porque luego esa es otra. No hay una sola opinión. Nadie va en una sola dirección. Lo que para ti a lo mejor es una democracia real, para mí es una democracia real, pero con estas modificaciones, porque para mí esto no me gusta y esto sí. Entonces, como nadie vamos en una dirección y somos muchísimos, si encima lo internacionalizas más todavía, ¿hasta qué punto vamos a llegar? O sea, vamos a dar de palos. Si ya nos damos de palos en la Plaza de Sol cuando aparecen los que están en contra, pues no me lo quiero imaginar si metemos al resto del mundo. Vale, yo creo que además luego los otros también podríais a lo mejor aportar algo. Javier, nos quedamos con la pregunta y... Sí. Un poco a nivel global creo que está un poco desvirtuado, me explico. La imagen, por lo menos que la gente que yo conozco, el ámbito en el que yo me muevo, a Greenpeace, sabemos que hace cosas muy buenas, pero se acaba viendo que es un poco la negación por la negación. Hubo mucho movimiento social en el 15M, mucho a nivel social, se reivindicó muchas cosas que me parecen bien, que se reivindicaran, las apoyo, y llegó las elecciones y zasca. Paliza del partido político que menos nivel social se puede decir que tenga. Entonces creo que se está llegando a un punto en el que, por mucho que se haga, por mucho que se diga, los métodos no creo que sean los más correctos para los investigadores. Vale. Y Rafael, luego ya supongo que habrá contestación de la mesa, Rafael. Sí, bueno, da un poco. A todos, primero a Rafael Conde, hablaba de ese salto de la red cotidiana a la red local, ¿no? Evidentemente está claro que no es posible sin las redes sociales y sin las tecnologías, porque no hay forma de difundir los mensajes de esas redes locales a las redes locales, ¿no? Pero yo me pregunto, y un poco relacionado también con las preguntas que han hecho los propios alumnos, ¿no? Es decir, ¿qué subsistencia, porque es subsistencia temporal, qué sostenibilidad, qué capacidad de soluciones pueden dar esas redes cotidianas, redes horizontales, si no están soportadas por una red asociativa, es decir, no están soportadas por una, no vamos a decir estructura vertical, pero sí al menos por una serie de ideas y de soluciones. Un poco lo que acaban de decir los alumnos, es decir, vale, yo me hubiera encantado participar en las reuniones del 15M, pero a veces dices, joder, tú eres un esquilón, pero a lo mejor estás opinando en contra de algo. ¿Qué capacidad de manipulación puede haber en esas redes locales? ¿Qué sostenibilidad hay de encontrar posibles soluciones? Y más cuando, pues como estáis diciendo, es decir, habláis de los filtros, cualquier red social, básicamente, el propio Internet, Google, Facebook, son redes y son soluciones que están basadas en los Estados Unidos. Es decir, Internet tiene seis nodos principales, en cualquier momento puedes, aparentemente es la democracia total, pero puede estar totalmente dirigido, ahí se habla de la gobernanza de Internet y nadie quiere hablar de eso. Google, Facebook, evidentemente pueden estar y lo estarán si algún día Estados Unidos piensa que puede ir contra ellos. Y estarán controlados. Pero yo, curiosamente, me he metido en un sitio y me dice, usted no está accediendo desde fuera de este país. Me dice, Internet, ¿realmente quiere entrar aquí? Está en Sony Corporation de Estados Unidos, me estaban preguntando que estaba accediendo desde fuera de allí, que por qué estaba, de alguna manera me sorprendió, que por qué estaba yo intentando acceder a la empresa Sony de Estados Unidos, porque quería acceder a Sony España, ¿no? ¿Qué pasó? Estaba aquí. Me dejó un poco sorprendido, ¿no? Curiosamente que me diga eso. Y desde luego Google, pues está claro, es decir,
Yo muchas veces intento entrar en google.com y no me deja, o sea, como me dice, no, usa google.es porque para eso estás ahí, ¿no? Entonces, bueno, un poco, perdona que me has pedido, pero la idea es esa, ¿no? ¿Qué sostenibilidad y qué capacidad de soluciones a problemas concretos son capaces de dar esas redes asociativas horizontales, cotidianas? Evidentemente hay soluciones que ha puesto el ejemplo de Linux, ¿no? Pero es una cuestión tecnológica, ¿no? Un software, ¿no? Y me refiero a los problemas concretos físicos un poco más de las personas. Muy bien. Bueno, pues si queréis los cuatro tomáis un poco la palabra y vais respondiendo a estas preguntas. Como había una directa para Olmo, si quieres empezamos por ti y vamos corriendo. Lo primero que me has planteado es cómo creérselo al de Twitter, ¿no? Te lees ahí y dices, oye, pues ¿quién es este? Pues te lo crees igual que te empiezas a creer un amigo a través de una relación. Empiezas a ver una relación con una persona y empiezas a ver pues lo que va contando, lo que no va contando. Y ves si hay una persona detrás, o es un troll, o qué es. Ya está. Igual que en la vida cotidiana, lo único es que con un poquito más de experiencia a través de Twitter empiezas a ver quiénes son esas personas. Y en un momento dado puede que quedes con ellos y tomes un café y digas, hostia, qué curioso este. Ya está. Ese es el grado. Lo bueno que tiene es que no hay filtros de un periódico, una industria, unos anunciantes detrás, que es algo mucho más cercano. Si quieres saber qué está pasando ahora mismo en Siria, te puedo recomendar un par de tuiteros muy interesantes que te cuentan la historia de lo que está pasando allí que están viendo. Después te podrás decir si está más sesgado o menos sesgado, pero es una persona que está allí viviendo y te está contando lo que está viendo enfrente. A partir de ahí ya vamos viendo. Y después si quieres te lees El Mundo, te lees El País, te lees el Financial Times o lo que te dé la gana. Pero primero mira a ver lo que está diciendo esa persona. Una dirección o varias direcciones. ¿Cómo es que no vamos todos en la misma dirección? Porque todos somos distintos. Y esto un ejemplo me lo ponían con los partidos políticos. Tú puede que votes lo voy a poner con un partido, voy a decir las siglas, pero nosotros, y después cuento cómo se cambia eso. Tú votas al PP y te gusta el PP, pero estás a favor de homosexuales, aborto y no sé qué. O votas al PSOE y estás a favor de la energía nuclear. ¿Cómo estás tú representado en ese intelecto colectivo? Pues, oiga, pues no sé muy bien, pero es que yo tengo diferentes secciones de mi parte, de mí mismo, que quiero que estén representadas de alguna forma, y no hay ningún partido político que me la represente todas. Pues ahí lo que estamos intentando construir cada vez más es ese poder valorar, poder medir esa conciencia colectiva sobre temas determinados. Y aquí hay una página web que está funcionando cada vez mejor, que se llama propuestastomalaplaza.net, donde tú metes tu propuesta, hay personas que te van siguiendo, y así que empezamos a ver cuál es el verdadero conciencia colectiva de una sociedad sobre diferentes temas. No una encuesta de Metroscopia de 1000 personas, sino una encuesta de 5 millones de personas en España que realmente diga tiene que ir por ahí o tiene que ir por ahí. No hablemos... a mí me gusta la palabra revolución, pero cambiándole el significado. Si queréis cambiarla también vosotros por re-evolución. Puede que os suene un poquito mejor. No estamos viendo revoluciones, de las típicas del Che Guevara dando tiros, sino que estamos re-evolucionando como sociedad. Si os gusta así más, haced lo propio y transmitirlo. Bueno, creo que más que responder ya he planteado otras preguntas, pero pero son un poco retóricas porque se va a saber lo que quiero contestar. O sea, sobre todo la primera. Desde que empezaron estos movimientos, siempre desde los lugares tradicionales donde se opina, es decir, columnas de opinión de periódicos, prensa, se habla de manipulación, de presunta manipulación. Bueno, no lo voy a mencionar, pero algunas de las acusaciones que se hicieron de cómo surgió el 15M, relacionado con otros grupos, etcétera. A mí me sorprende una cosa: uno llega a su casa, no está en estas redes, no digo ya sociales, sino cotidianas, enciende la televisión, ve que de repente hay no sé cuántas miles de personas en Sol, él no está ahí, no lo entiende, y como no lo entiende, llega a la conclusión de que están ahí porque les han dicho que vayan ahí. Es decir, alguien ha tenido la idea de juntarlos a todos para conseguir algo. Han sido manipulados. Sin embargo, su vecino, que está en el sofá viendo Telecinco,
yo pregunto, ¿ese no está manipulado? El que no ha ido. Y lo que quiero decir es, siempre se le pregunta sobre manipulación al que se mueve, pero esto no es de ahora, esto es de siempre. Y no se le pregunta sobre manipulación al que no se mueve. Y tendríamos que empezar a plantearnos de qué hablamos cuando hablamos de manipulación, porque que yo lea un Twitter de alguien que me convence y yo decida movilizarme, desde el punto de vista del que esté en contra de los motivos por los que yo me estoy movilizando, estoy manipulado, porque alguien me ha dado unas ideas. Pero yo considero que el 90% de la gente es suficientemente inteligente como para razonar con esas ideas. Es decir, los mismos que a mí me pueden haber llevado a una manifestación, mañana puede que me den un argumento y yo no vaya. Hablo por mí en este caso, pero considero que se puede extender al 90% de la gente. Entonces, cuando se habla de manipulación hay que tener muchas cautelas. Luego, sobre si esto no tiene ninguna estructura, no sabemos quién manda, por decirlo así. Que ha habido una frase que me ha gustado mucho, pero como se me ha olvidado el boli no me la he apuntado, que habías comentado que no hay una dirección. Nadie tiene control sobre nada. Eso es, esa es. Nadie tiene el control. Es que precisamente porque nadie tiene el control esto es posible. Es decir, este movimiento solo puede pasar si no hay control. ¿Quién decide por poner un ejemplo más tecnológico, quién decide los siguientes desarrollos de Linux? Pues los decide una comunidad de desarrolladores. Pues esto es lo mismo. ¿Quién decide los siguientes pasos de un movimiento a través de redes sociales? Pues la gente que está ahí. Es comprensible el miedo a que si se sale de las estructuras habituales pueda acabar en algo negativo como la violencia, pero es que eso también ha pasado siempre. Por eso yo he empezado mi exposición diciendo hay que tener cuidado con la imagen que tenemos, que luego debajo hay unas inercias que se han repetido toda la vida. Es decir, porque no haya nadie que lo controle no significa que no tenga que tenga que acabar todo en la anarquía entendida como el caos, no como las ideas políticas. Ya digo que me gusta poner ejemplos extremos, entonces a veces me llaman demagogo, pero prefiero que se me entienda bien para no andar luego... En la Alemania nazi había mucho control y hubo mucha violencia, por decirlo así, ¿no? Es decir, el control y la violencia no tienen por qué estar relacionados ni en una dirección ni en otra, ¿de acuerdo? Y por último quería contestar a... Pasa que se me ha olvidado la pregunta que me había hecho Rafael. Bueno, había varias. Sí. Lo que pasa que no era esa la que quería contestar. Bueno, sí, pero sobre la sostenibilidad sí que quería decir una cosa. Como vivimos en la sociedad del ansia, o sea, de que quiero algo y lo quiero ya, ¿no? Y van a vender el iPhone 5 y me voy allí a hacer cola porque como no puedo abrir antes la tienda, por lo menos ya estoy allí. Hay un movimiento social y queremos ya que todo sea como pide ese movimiento. Pero hay que recordar un poco que siempre nos enseñan, yo esto es un debate que tengo ya eterno, lo habéis visto antes con lo de la sociedad de la edad de piedra, no sé qué. Siempre nos dicen, la democracia liberal moderna empieza con la Revolución Americana y con la Revolución Francesa. Pues no es verdad. O sea, hay una Revolución Francesa, luego viene Napoleón, luego vienen los 100.000 hijos de San Luis, vuelven a poner al rey absoluto, Revolución de los años 20, en el 23 llega Fernando VII, nos liquida aquí, de los años 30, Revolución del 48, 2 guerras mundiales. O sea, las cosas no son... no sabemos en dónde va a terminar esto, pero no va a ser mañana. O sea, esto tiene que tener un recorrido, tiene que tener un tiempo para que se aclimate. Y es más, yo creo que necesita precisamente más tiempo porque no hay nadie que lo esté controlando. O sea, hay que acomodar muchas formas de ver las cosas, diferentes discursos. Y lo que sí creo es que eso ya pasaba antes, pero esto es posible ahora porque estamos conectados. Y ahí entraría el debate de quién controla Internet. Yo ahí no me voy a meter porque no lo controlo lo suficiente. Ya. Vale. Por recordar, también estaba un poco el planteamiento de Javier, ¿no? De un poquito que parece que al final, es decir, si es eficaz, si estas cosas que se hacen al final consigue algo o no. Bueno, antes de comentar lo que tú decías, David, ¿no? Luis, perdona. Has planteado una cuestión de control, pero también estaba relacionado con el tema de la veracidad de la información. Porque la veracidad de la información es lo que te lleva a actuar en consecuencia, ¿no? Tú no puedes hacer algo si no tienes un punto de partida para llegar
al punto de destino. Y precisamente quienes nos dedicamos a esto somos muy conscientes de que si bien con redes sociales o con plataformas o con redes distribuidas se pueden llegar a cambiar muchas cosas y tienen mucha potencia y tenemos que hacer que la gente se dé cuenta, ¿no?, del poder que tiene en sus manos, esa transformación también tiene límites, tiene muchos, o sea, hay muchas áreas de estudio de cuáles son los límites, pero uno de los límites es ese, que es el tema de la veracidad de la información. Y entonces aquí, también para animar un poco otra vez a Olmo, estoy completamente en desacuerdo con él, porque si tú empiezas a seguir a alguien y generas confianza con esa persona, bueno, pues todo el mundo lo sabemos, no sé si tienes novio o novia, o te la han pegado alguna vez, pero tú puedes confiar mucho en una persona, pero de repente te enteras de que no. Y de hecho, y para llevarlo al terreno de Internet, que es el que estábamos, un ejemplo claro que a mí me ocurrió. Había un gurú de Internet que ha desaparecido un poco, que se llama Marc Vidal, con conocimientos sobre política y economía. Cada vez escribía en medios más relevantes y cada vez le seguía pero hordas y hordas de gente, miles de personas. Él sacaba un artículo y convertía lo que decía en noticia. Hasta que un día, bueno, antes de yo fundar Actuable, estaba trabajando en el Partido Socialista durante 2 años y medio en temas de estrategia online. Y escribió un artículo cuando apareció la propuesta de la ley Sinde. Y lo ponía a caldo, tal. Cosa, yo estaba totalmente en contra de la ley Sinde también, por temas obvios. Y terminaba su artículo diciendo que esto era una movida maestra de un chico que se llamaba, bueno, de un tal Francisco Polo, que trabajaba en el Partido Socialista para distraer la atención de la crisis y poner esto como tal. Como comprenderás, yo que estaba ahí con mis papelitos, con mi ordenador, tal, con mi blog y tal, me quedé flipando. O sea, quiero decir que hay mucha gente que parece que tiene opiniones muy fuertes y que le reviste sus opiniones de una apariencia de conocimiento de causa o de una gran formación o de saber lo que va a pasar, y después resulta que es gente que no te puedes fiar. Por lo tanto, no tengo la solución, ¿no?, a ese límite de la transformación social, pero no creo tampoco que en generar relaciones de confianza sea la solución para eso. Y respecto a lo que comentabas de la transformación real, aquí también otra vez voy a intentar picar a Olmo. Por ejemplo, una de las cosas que más se le ha criticado a Democracia Real Ya y a todo el movimiento del 15M es que sí, hablamos de muchas cosas, de que si la ley electoral, que si un nuevo orden económico que sea más justo, mensajes que todos compramos, pero ¿cuál ha sido el resultado, ¿no? Y la gente dice, no ha pasado nada. No, acabas de decir ninguno. Estoy completamente en desacuerdo con que no ha sido ninguno. Yo creo que el éxito del 15M y Democracia Real Ya ha sido total, con todas las palabras y mayúsculas, porque el objetivo no es cambiar la ley electoral. El objetivo real no es cambiar el orden económico. Lo que es realmente difícil, y eso es el éxito del 15M y Democracia Real Ya, es cambiar nuestras mentes y colocar en nuestra mente el tema de que eso es importante. Y ya tarde o temprano se acabará convirtiendo en cambios. De hecho, o sea, temas, por ejemplo, como lo de las listas abiertas, no se planteaba hace un año. Es que ni lo hablaban en los programas electorales. El tema de no tener a corruptos, a personas imputadas en las listas electorales, hace un año no se hablaba ni se planteaba. El tema de la reforma de la ley electoral lo planteaba Izquierda Unida, que cada vez tenía menor representación. Y ahora todos somos conscientes de que eso no acaba de funcionar. Esa es la verdadera transformación que acabará provocando el cambio concreto. Pero en cualquier caso, todos vivimos en la sociedad del ansia, pero ya no solamente la ansia negativa de quiero el iPhone 5, aunque solamente ha sido el 4S, que la gente quiere el iPhone 5, sino, pero vamos a la ansia de personas que realmente tienen problemas. Y eso, por ejemplo, es lo que nos encargamos nosotros desde Actuable y desde Change.org. Y os pongo un caso de ejemplo. Algunas personas y algunas organizaciones estamos trabajando para, entendiendo muy bien la capacidad que nos da Internet y las redes, para provocar cambios reales, cambios concretos y que cambien la vida de las personas. Pero no solamente de una persona, sino de muchas. Te pongo el ejemplo de Antonio. Antonio es un padre que está casado con otro hombre y como son de forma natural infértiles, fueron a Estados Unidos a tener una hija por el método de la gestación subrogada, un método que utilizan muchas parejas españolas, el mal llamado vientre de alquiler. Como muchas parejas, bueno, pues tuvieron a su hija y fueron a registrar a su hija al consulado, donde se registran a los niños. A todos nos han registrado en el registro civil, que en este caso está en el consulado. Mientras las parejas heterosexuales pasaban y registraban a sus hijos sin ningún tipo de problema, a ellos les denegaron la inscripción.
tuvieron que volver a España con su hija en brazos y su hija se transformaba al pasar la frontera en una especie de inmigrante ilegal, una persona que pasaba a formar parte de un limbo jurídico porque no tenía ningún tipo de derechos. Imagínate lo que hubiera pasado con esa niña o con los padres si lo hubieran llevado al hospital porque la niña había tenido un resfriado, porque no son sus padres en España. Bueno, iniciaron una petición inactuable dirigida al ministro de Justicia y en tan solo una semana y con 600 firmas consiguieron que el ministro de Justicia les diera la razón y dictara una orden ministerial obligando a todos los consulados españoles a inscribir a esos niños y que no se produjeran más casos de discriminación. Esto, que sería un caso pequeño, que parece que no transforma mucha cosa, ha supuesto también que cambie la situación de los derechos, o sea, que no solamente esta niña, Manuela, pase de no tener derechos, sino a gozar de todos los derechos de la ciudadanía, que ya a mí me parece alucinante, sino que otros 70 niños, más otros tantos que no se sabe o que no se conocen, que estaban en esta situación, también pasen a tener todos los derechos. Pero es que además España se ha convertido en el primer país que confiere o que garantiza que los hijos de personas homosexuales también van a ser registrados sin ningún tipo de discriminación. Y también conocemos cómo la aprobación del matrimonio homosexual en muchos países ha provocado que en muchos otros se apruebe también. Es decir, nosotros creemos, y en nuestra teoría del cambio, y la que conocemos y que sabemos que funciona, es la de los pequeños cambios que acaban provocando grandes cambios, porque podríamos ir a intentar cerrar el algarrobico a bote pronto, pero sabemos que cuesta mucho. Lo que preferimos nosotros es provocar pequeños cambios que realmente transforman, y ese es el verdadero potencial de las redes sociales y de la tecnología y de las redes distribuidas. Bueno, yo ya han explicado bastante bien todo, pero bueno, quería añadir un poco que a las preguntas que habéis hecho todos, creo que en la respuesta, ninguna de las respuestas está en las redes sociales. O sea, yo creo de verdad que al final es darle una importancia que no es que no tengan, pero o sea, es como que pensar que son el combustible de lo que está pasando. O sea, no es verdad. O sea, el 15M no pasa porque nos podamos conectar mucho por Facebook, pasa porque la gente estaba hasta las narices de algo, ¿no? O sea, luego ya había que salir a la calle y ponerse de acuerdo en qué cambios se podían hacer y todo, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta está, y creo que Olmo lo ha dicho antes, en las personas. No sé si quizá en cambiar, quizá en encontrar a las que opinen como tú, opinen parecido, o con las que puedas construir algo. Yo creo que, vamos, que el mérito que tienen aquí las redes sociales es simplemente que ahora somos muchos, y que precisamente porque somos muchos pasa eso, que parece que nadie controla nada. Pues es que yo creo que eso es bueno. O sea, eso es bueno porque significa que somos muchos y no tenemos que tener miedo a eso. O sea, porque si al final lo que queremos es que venga una persona y nos diga lo que tenemos que hacer, no hemos cambiado nada. Por eso creo que la respuesta está en las personas. La misma respuesta os daría Luis y Javier. Sí, ¿no? A las dos cosas que habéis dicho, ¿no? La de cómo fiarte de alguien y la negación por la negación. Esto es una respuesta que me viene un poco porque yo he sido periodista y siempre digo, bueno, que la culpa no es siempre del otro, que, o sea, la responsabilidad propia. O sea, y en ese sentido, nosotros somos responsables de saber también, o sea, de ser los dueños de nosotros mismos, saber qué leemos, cómo lo leemos, y o sea, nuestra propia responsabilidad de estar bien informados. O sea, quiero decir, que es que creemos que no hay descontrol de la información y que no nos manipulan porque lo diga el país, ¿no? Es que, o sea, o nos da más credibilidad a un periodista del país, ¿no? Es que es el redactor del país tiene una estructura detrás que hace que tú tengas confianza solo por eso. Pero no conoces a esa persona, no sabes de dónde viene, ni sus vivencias, ni nada. O sea, simplemente eso. Entonces, la responsabilidad de las personas, y lo mismo digo para el caso de pensar que es la negación por la negación, y ya no voy a hablar del caso de Greenpeace, ¿no? Sino simplemente ir a haber participado, aunque solo sea en el arrebato primero del 15M, el que haya ido se da cuenta que no era la negación por la negación. Yo creo, vamos, yo fui allí y no vi eso para nada, y aparte, cuando llegan las elecciones, es verdad que podemos hacer la lectura mala, pero por supuesto, pero es que si no existiera el bipartidismo no habríamos salido a la calle tampoco. O sea, que decir, a lo mejor sí por otras cosas, pero no hubiéramos salido porque nos parecía mal el bipartidismo. O sea, claro que existe. O sea, lo que no puedes es de la noche a la mañana que no exista el bipartidismo. Pues si existe es por algo. Pero bueno, yo hago la lectura de que, no sé, igual digo una burrada, pero aumentó como un 15% el voto a los partidos pequeños o algo así. Puede ser, no sé si alguien tiene el dato, igual es una burrada, pero no es el 15%, pues fue el 5%, no, aumentó bastante. No, los partidos pequeños. Yo no te doy un partido ecologista, o sea que no. Yo. Que no están representados en el Congreso, 4 y el de la guitarra.
No, pero yo hablo de los partidos pequeños que no son el bipartidismo. O sea, ahí sí que hubo bastante... O sea, creo que... Es que igual es una burrada, igual era el 5, pero es que me da igual el 5 o el 15. Es que me parece que en 10 días lograr eso... O sea, yo ya lo hago una lectura positiva, porque yo creo que mucha gente de verdad salió... O sea, dijo, bueno, pues voy a probar esto. Es un paso, o sea, tampoco creo que a la gente del... O sea, no lo sé, a lo mejor sí, al mayo del 68, Revolución Francesa, les preguntaran pues qué pervivencia va a tener, pues es que no lo sabían ellos tampoco. Yo creo que aquí ninguno sabemos qué pervivencia va a tener eso, pero bueno, eso no significa... O sea, eso significa que tenemos que ser responsables y seguir estando, o sea, no perdernos porque no todo lo que digan está de acuerdo con lo que decimos, ¿no? Que creo que hemos llegado a la situación en la que estamos por eso, ¿no? Nos hemos desencantado porque me gusta A, pero es que por esto y por esto, no. B, esto, no. Por C, también tiene esto que no me gusta, con lo cual, pues no me gusta nada. Bueno, pues también es responsabilidad nuestra eso, ¿no? Y ya, me callo. Muy bien, yo creo que ya vamos a ir cerrando. No sé si... Es que ya me llaman del regidor, que tenemos que ir cerrando. De todas formas, en Moodle va a haber un foro donde plantearemos algunas cuestiones. Vamos a ver cómo gestionamos, pues que también ellos ya tenemos una dirección que puedan entrar, por si pueden responder. Y bueno, si acaso como ellos vamos ahora a comer, si hay alguien que se quiera acercar, hacer algún comentario con los participantes, pues lo dejamos. Pero ya también nos hemos pasado de hora debido un poco también a las dificultades técnicas. Entonces, si puede ser personal, lo hacemos. No, pero digo que ya vamos a cerrar el tema, que ahora si quieres te puedes acercar y plantearlo, pero ya vamos a cerrar el tema, ¿vale? Comúnmente aceptado que habrá sí. Que indudablemente las nuevas tecnologías van a tener mucho que ver en la conformación. No sabemos si son modas o si van a mantener en el tiempo. Esto todavía no está. Si la taberna, el foro, por ejemplo, el éxito del 15M es el de la relación de las personas y la gente que hablan, que por primera vez hablan unos con otros, después de años de aislamiento, de un capitalismo que no nos hace más que ir a que nos hacemos. Ese es el éxito. No es ni la red, ni niño muerto, ese es el inicio. Pero bueno, pues la relación entre las personas. Coño, si es que hasta Sevilla. Joder. Muchas gracias. Ahora nos cotilleas. Pues nada, muchas gracias a todos, en particular a los participantes. Yo creo que se merecen un aplauso por haber estado aquí.